Mi novio dijo que yo era solo para divertirme. Después de 5 años juntos, mientras que su ex era material para casarse, su primo me propuso matrimonio. Bautista y yo habíamos estado juntos durante 5 años y vivido en el mismo apartamento durante 3. Dividíamos el alquiler, teníamos una cuenta bancaria compartida para las facturas y su familia me invitaba a cada día festivo como si ya fuera parte de la familia. Su mamá me llamaba su futura nuera en cada cena familiar. Y Bautista solo sonreía y me apretaba la mano. Hablamos de matrimonio muchas veces y él siempre decía que quería hacerlo bien, ahorrar para un buen anillo y la propuesta que yo merecía. Le creí. ¿Por qué no lo haría? Después de 5 años construyendo una vida juntos, todo era perfecto hasta que su primo Emiliano regresó de trabajar en el extranjero y tuvieron su gran noche de reencuentro. Se suponía que yo iría, pero me llamaron para una emergencia de trabajo a última hora. Bautista dijo que volvería temprano a casa, ya que solo se estaba poniendo al día con Emiliano y algunos viejos amigos. No volvió a casa hasta las 4 de la mañana, completamente ebrio. Al día siguiente, Emiliano me agregó en las redes sociales y comenzó a ser muy amigable, comentando mis publicaciones y enviando memes divertidos. Bautista dijo que Emiliano siempre era así, sociable y amigable con todos. Pensé que era agradable que su primo quisiera conocerme mejor. 2 semanas después estábamos en la barbacoa del amigo de Bautista, Joaquín, y entré a buscar más bebidas en la cocina. La ventana estaba abierta y podía escuchar a los chicos hablando en el patio. Joaquín le estaba preguntando a Bautista cuándo me iba a proponer matrimonio finalmente, ya que habíamos estado juntos desde siempre. Bautista se rió y dijo que el matrimonio era para chicas con las que querías construir algo real, no chicas como yo, que eran solo para divertirse. De hecho, dijo que yo era un buen rato, pero no material para esposa. Su amigo le preguntó qué significaba eso y Bautista dijo que con algunas chicas sales y con otras te casas, y que ya había conocido a la chica con la que quería casarse en la universidad. Su primera novia, Renata, quien lo dejó en su 2.º año. Dijo que todavía revisaba sus redes sociales todos los días y que ella era la que se había escapado. Dijo que yo era conveniente y divertida, pero que cuando Renata estuviera lista para sentar cabeza, él estaría allí esperando. Todos se rieron de cómo yo seguía lanzando indirectas sobre anillos y lugares para bodas, mientras Bautista solo dejaba pasar el tiempo. Me quedé en esa cocina sosteniendo botellas de cerveza mientras toda mi relación se desmoronaba en mi cabeza. 5 años de mi vida con alguien que me veía como un pasatiempo. Cada te amo era una mentira. Cada plan futuro que hicimos era solo el matando el tiempo. Volví a salir y actué completamente normal. Repartí las cervezas y me senté junto a Bautista como si nada hubiera pasado. Él puso su brazo alrededor de mí y se lo permití, aunque mi piel se erizaba. Esa noche comencé a planear. Primero, dejé de hacer todas las cosas de novia a las que Bautista se había acostumbrado. No más prepararle el almuerzo, no más lavar su ropa con la mía, no más programar sus citas o recordarle el cumpleaños de su madre. Emiliano seguía enviándome mensajes divertidos y comencé a responder, teniendo conversaciones reales. Me preguntaba sobre mi día y recordaba las cosas que le decía. Me felicitó por mi ascenso en el trabajo, mientras que Bautista ni siquiera se había dado cuenta de que había conseguido uno. Cuando Emiliano me preguntó si quería tomar un café y ponernos al día, ya que apenas nos conocíamos a pesar de que salí con Bautista durante años, dije que sí. Nos reunimos y hablamos durante 3 horas. Me dijo que estaba impresionado con la forma en que manejaba a la familia de Bautista, especialmente a su difícil hermana que odiaba a todos. Dijo que Bautista tenía suerte de tener a alguien tan paciente y comprensiva. Casi lloré, porque era la primera vez en meses que alguien decía algo agradable sobre mí como pareja. Comenzamos a tomar café todas las semanas, luego almorzábamos y luego cenábamos cuando Bautista trabajaba hasta tarde, lo cual era siempre. Emiliano elegía restaurantes que yo había mencionado que quería probar, recordaba cómo me gustaba el café y preguntaba por las presentaciones de las que estaba nerviosa. Todo lo que Bautista debería haber estado haciendo, pero no hacía. Después de 2 meses de esto, Emiliano me dijo que tenía sentimientos por mí. Dijo que sabía que era complicado con Bautista, pero que no podía ver a su primo desperdiciar lo que teníamos. Dijo que Bautista hablaba de mí como si fuera temporal y que eso le molestaba, porque yo merecía a alguien que me viera como su futuro, no como su pasatiempo. Dijo que había estado enamorado de mí desde esa primera cena familiar en la que ayudé a su abuela con su andador sin que me lo pidieran. Esa noche fui a casa y le dije a Bautista que teníamos que hablar. Le dije que sabía sobre su conversación en la barbacoa de Joaquín, sobre Renata y sobre que yo era solo para divertirme. Su rostro palideció y comenzó a balbucear diciendo que era solo una charla de chicos, que no lo decía en serio, que me amaba. Le pedí que me propusiera matrimonio en ese mismo momento si me amaba. Dijo que no estaba listo. Después de 5 años, no estaba listo.
Empaqué mis cosas esa noche. Emiliano me ayudó a mudarme a mi nuevo apartamento. Al día siguiente, Bautista llamó y envió mensajes sin parar, diciendo que podíamos solucionarlo, que había cambiado, que me propondría matrimonio si eso era lo que yo quería. Un mes después, Emiliano y yo estábamos oficialmente juntos. Bautista perdió la cabeza cuando se enteró. En la siguiente cena familiar, la silla de Bautista raspó contra el piso tan fuerte que todos dejaron de hablar a mitad de la oración. Se puso de pie tan rápido que su vaso de agua se volcó y se derramó sobre el mantel blanco. Su rostro estaba rojo y sus manos temblaban mientras nos señalaba a Emiliano y a mí, sentados juntos al otro lado de la mesa. La mano de Emiliano encontró la mía debajo de la mesa y la apretó suavemente, con calma y firmeza, mientras Bautista comenzaba a gritar sobre cómo lo habíamos traicionado y apuñalado por la espalda. Su madre pareció confundida al principio, mirando entre los tres como si estuviera tratando de resolver un rompecabezas. Luego sus ojos se posaron en nuestras manos unidas debajo de la mesa y su expresión cambió a comprensión. Su padre dejó su tenedor y le dijo a Bautista que se sentara y bajara la voz porque estaban en una cena familiar. Bautista lo ignoró por completo y siguió gritando. Anunció a toda la mesa que lo dejé por su primo, haciéndolo sonar como si lo hubiera engañado mientras todavía estábamos juntos. Dijo que Emiliano intervino y le robó a su novia y destruyó a su familia. Varias personas jadearon y la tía de Bautista se cubrió la boca con la servilleta. Emiliano soltó mi mano y se levantó lentamente, sin ser agresivo pero sí firme. Miró a Bautista a los ojos y dijo que yo estaba soltera cuando comenzamos a salir. Explicó que rompí con Bautista un mes antes de mudarme y terminé las cosas por completo antes de que pasara algo entre nosotros. La voz de Emiliano se mantuvo nivelada y calmada mientras le decía a Bautista que necesitaba aceptar que estábamos juntos ahora y dejar de hacer escenas. El rostro de Bautista se puso aún más rojo y llamó mentiroso a Emiliano. Entonces Aitana se levantó de su asiento cerca del final de la mesa. Me preparé, porque Aitana nunca le había agradado. Cuando salía con Bautista hacía comentarios sobre mi ropa y mi trabajo y actuaba con frialdad en cada evento familiar. Pero miró a Bautista con una expresión de disgusto y le dijo que dejara de avergonzarse a sí mismo. Dijo que siempre supo que él no apreciaba lo que tenía conmigo. Dijo que yo era paciente y amable, que lidiaba con su difícil familia mejor que nadie, y que se alegraba de que hubiera encontrado a alguien que realmente me valoraba. Me miró y dijo que Emiliano tenía suerte de tenerme y que esperaba que fuéramos felices juntos. Mi boca literalmente se abrió, porque nunca esperé que Aitana me defendiera. Bautista comenzó a gritarle a su hermana, llamándola traidora también. Su madre se levantó y les dijo a ambos que se detuvieran de inmediato. Luego me agarró del brazo y me arrastró hacia la cocina. La seguí más allá del comedor y a través de la puerta batiente hacia la brillante cocina que olía a pollo asado. Se volvió para mirarme con ojos preocupados y me preguntó qué había pasado realmente entre Bautista y yo. Su voz era suave, pero me di cuenta de que necesitaba entender. Respiré hondo y le conté sobre la barbacoa de Joaquín, sobre entrar por bebidas y escuchar a Bautista a través de la ventana abierta. Le expliqué cómo les dijo a sus amigos que yo era solo para divertirme, no material para esposa, que estaba esperando a que su ex Renata estuviera lista para sentar cabeza. Vi que su rostro cambiaba mientras hablaba. Sus ojos se llenaron de lágrimas y se llevó la mano a la boca. Parecía que le acababa de decir que alguien había muerto. Le expliqué que después de 5 años de que él me llamara a su futuro, descubrir que yo era solo un pasatiempo rompió algo en mí que no se podía arreglar. Me dio un abrazo allí mismo en la cocina. Ella era más baja que yo, así que mi barbilla descansaba sobre su cabeza. Dijo que lamentaba mucho cómo me había tratado Bautista. Dijo que realmente pensó que nos casaríamos y que había estado planeando qué ponerse para nuestra boda en su cabeza. Se apartó y me sostuvo por los hombros, mirándome directamente con lágrimas corriendo por sus mejillas. Me dijo que estaba herida de que su hijo hubiera desperdiciado 5 años de mi vida. Dijo que entendía completamente por qué seguía adelante y que no me culpaba en absoluto por encontrar la felicidad con Emiliano. Dijo que Emiliano era un buen hombre que me trataría bien. Yo también estaba llorando para entonces y nos abrazamos de nuevo junto a la puerta de la cocina. Podía escuchar a Bautista todavía gritando en el comedor. Una puerta se cerró con tanta fuerza que las ventanas temblaron. El motor del auto de Bautista rugió cobrando vida en el camino de entrada y luego las llantas chirriaron mientras salía a la calle. El sonido se desvaneció mientras se alejaba demasiado rápido. La madre de Bautista y yo volvimos al comedor donde todos estaban sentados en un silencio incómodo. Luego Lisandro, el hermano mayor de Emiliano, se reclinó en su silla y dijo que Bautista siempre era dramático cuando las cosas no salían a su manera. Algunas personas se rieron nerviosamente y parte de la tensión se rompió. El padre de Emiliano hizo una broma sobre que Bautista probablemente iría a conducir para calmarse.
La gente comenzó a recoger sus tenedores nuevamente y a pasar los platos. La cena continuó, aunque todo se sentía incómodo y forzado. La familia de Emiliano hizo un esfuerzo real por incluirme en las conversaciones, como si nada extraño acabara de suceder. Su tía me preguntó sobre mi trabajo y parecía genuinamente interesada en mis respuestas. Su tío habló sobre un restaurante que pensó que Emiliano y yo deberíamos probar. La abuela de Bautista, a quien había ayudado con su andador en cenas pasadas, se acercó y me palmeó la mano con la suya arrugada. Dijo que se alegraba de que me quedara en la familia. Dijo que se daba cuenta de que yo era buena gente desde la primera vez que nos conocimos. Le apreté la mano y me sentí agradecida de que al menos parte de la familia de Bautista estuviera de mi lado. La semana siguiente fue difícil. Bautista me envió un mensaje de texto tras otro, docenas de ellos a todas horas. Algunos me rogaban que volviera y decían que podíamos solucionar las cosas. Otros me llamaban con nombres horribles por salir con su primo. Dijo que estaba usando a Emiliano para vengarme de él. Dijo que nunca lo amé realmente. Dijo que estaba destruyendo a su familia. Los mensajes se volvieron más crueles a medida que avanzaba la semana. Guardé capturas de pantalla de todos ellos en mi teléfono por si necesitaba pruebas más tarde. Luego bloqueé su número y sentí un alivio inmediato. Cuando mi teléfono finalmente se quedó en silencio, Bautista comenzó a publicar cosas en las redes sociales. Nunca nos mencionó a mí ni a Emiliano por nuestro nombre, pero era obvio a qué se refería. Publicó sobre la traición y cómo la familia debería ser leal. Publicó citas sobre serpientes en la hierba y personas que muestran sus verdaderos colores. Compartió artículos sobre cómo alejarse de personas tóxicas. Los vi porque amigos en común me seguían enviando capturas de pantalla. Emiliano nunca miró nada de eso. Cuando le mostré algunas de las publicaciones, simplemente se encogió de hombros y dijo que Bautista podía publicar lo que quisiera. Dijo que molestarse por eso solo le daría a Bautista lo que quería. Me pareció muy atractivo en comparación con la constante necesidad de drama y atención de Bautista. Emiliano solo se centró en nosotros y en nuestra relación, en lugar de preocuparse por lo que pensara su primo. Valeria vino el sábado con café y cajas para ayudarme a terminar de desempacar mi nuevo apartamento. Había estado viviendo allí durante 6 semanas, pero todavía tenía cajas en el armario y cuadros apoyados contra las paredes. Me preguntó si estaba realmente segura de seguir adelante tan rápido de una relación de 5 años, y dijo que 6 semanas parecía muy rápido para salir con alguien nuevo. Entendí por qué estaba preocupada, pero le expliqué que no dejé emocionalmente a Bautista hacía 6 semanas. Lo dejé en el momento en que escuché esa conversación en la barbacoa de Joaquín. Le dije que pasé 2 meses con Bautista después de eso, haciendo los movimientos, mientras me sentía completamente muerta por dentro. Así que en realidad habían pasado casi 4 meses desde que mi relación realmente terminó en mi corazón. La ruptura oficial y la mudanza fueron solo para hacerlo oficial. Valeria asintió lentamente y dijo que tenía sentido cuando lo explicaba así. Comenzó a sacar platos de una caja y a organizarlos en los gabinetes de mi cocina. Me dio la espalda mientras trabajaba y dijo que necesitaba decirme algo que debería haber dicho hace años. Admitió que nunca le agradó realmente Bautista. Dijo que siempre parecía darme por sentada y me trataba como si yo debiera estar agradecida de que estuviera conmigo, en lugar de al revés. Dijo que me veía hacer todo por él mientras apenas notaba que yo existía la mitad del tiempo. Me dijo que quiso decir algo tantas veces, pero no quería ser esa amiga que hablaba mal de mi novio. Supo que tenía que verlo por mí misma o simplemente me pondría a la defensiva. Luego se dio la vuelta y me miró directamente. Dijo que Emiliano era completamente diferente de lo que había visto hasta ahora. Dijo que él realmente escuchaba cuando yo hablaba y recordaba las cosas que decía. Me dijo que lo había visto mirarme durante la única cena que habían tenido juntos y que me miraba como si fuera la persona más importante de la habitación. Dijo que así es como alguien debería mirar a su pareja y que Bautista nunca me miró así en 5 años. 2 días después, Emiliano me recogió para cenar. No me dijo a dónde íbamos y solo dijo que era una sorpresa. Condujimos al otro lado de la ciudad hasta ese lugar italiano que había mencionado que quería probar cuando todavía estaba con Bautista. Lo había visto en un blog de comida hacía meses y se lo conté a Bautista una noche mientras comíamos comida para llevar en el sofá. Él había dicho que parecía demasiado caro y nunca volvió a mencionarlo, pero Emiliano lo había recordado a pesar de que fue solo un comentario aleatorio que hice de pasada. Entramos y el anfitrión nos sentó en una mesa de la esquina con velas y todo. Emiliano ordenó vino y me preguntó sobre mi semana. Realmente le importaban los detalles de mi proyecto en el trabajo y me hizo preguntas de seguimiento que demostraban que realmente estaba prestando atención. La comida llegó y fue increíble. Hablamos durante 2 horas de todo y de nada. Me contó sobre su tiempo en el extranjero y los lugares a los que había viajado.
Preguntó por mi familia y pareció genuinamente interesado en las historias que conté sobre mi infancia. Cuando llegó la cuenta, pagó sin hacer un gran alboroto. Caminamos de regreso a su auto y me di cuenta de que así era como se sentía realmente ser la prioridad de alguien. Esto era lo que se sentía al salir con alguien que me veía como importante. Bautista nunca me había llevado a un lugar al que yo específicamente quería ir, ni recordaba cosas al azar que mencioné querer. A la noche siguiente estaba en mi apartamento haciendo la cena cuando alguien llamó a mi puerta. Miré por la mirilla y vi a Bautista parado allí. Se me revolvió el estómago. No le había dado mi nueva dirección y no tenía idea de cómo la había conseguido. Me quedé congelada tratando de decidir qué hacer cuando escuché la llave de Emiliano en la cerradura. Había comenzado a guardar algunas cosas en mi casa y tenía su propia llave. Entró y vio mi cara e inmediatamente supo que algo andaba mal. Los golpes llegaron de nuevo, más fuertes. Esta vez Emiliano caminó hacia la puerta y la abrió. Bautista estaba allí luciendo sorprendido de ver a su primo. La voz de Emiliano era completamente tranquila cuando le dijo a Bautista que yo no quería verlo y que tenía que irse. La cara de Bautista se puso roja y dijo que solo quería hablar conmigo. Emiliano dijo que no, que yo había dejado en claro que habíamos terminado y que Bautista debía respetar eso. Bautista trató de mirar más allá de Emiliano para verme, pero Emiliano se movió para bloquear su vista. La voz de Bautista se hizo más fuerte y dijo que Emiliano no tenía derecho a impedirle hablar conmigo. Emiliano se mantuvo completamente calmado y dijo que tenía todo el derecho de proteger a su novia de su ex, que no podía aceptar un no por respuesta. Bautista puso la mano en el marco de la puerta y trató de pasar a Emiliano hacia el apartamento. Emiliano no se movió, simplemente se quedó allí bloqueando toda la puerta con su cuerpo. Era más grande que Bautista y era obvio. Bautista trató de empujar más fuerte, pero Emiliano no cedió. Su voz seguía tranquila pero firme cuando le dijo a Bautista que retrocediera y se fuera. Bautista finalmente retrocedió, pero ahora estaba gritando. Gritó que esto no había terminado y que no podría esconderme detrás de Emiliano para siempre. Dijo que le debía una conversación después de 5 años juntos. Emiliano dijo que no le debía nada a Bautista y que si volvía a aparecer llamaríamos a la policía. Bautista se quedó allí por unos segundos, como si estuviera decidiendo si intentarlo de nuevo. Luego se dio la vuelta y caminó por el pasillo hacia las escaleras. Emiliano se quedó en la puerta observando hasta que escuchó que la puerta del edificio se cerraba. Luego cerró nuestra puerta con llave y puso la cadena. Se dio la vuelta y yo estaba temblando. Mis manos temblaban y me sentía enferma. Emiliano se acercó y me dio un abrazo. Presioné mi cara contra su pecho y traté de respirar normalmente. Me abrazó fuerte y me dijo que todo estaba bien, que Bautista se había ido. Nos quedamos allí durante mucho tiempo hasta que dejé de temblar. Luego nos sentamos en el sofá y Emiliano dijo que deberíamos pensar en obtener una orden de restricción si Bautista volvía a aparecer. Dijo que el hecho de que apareciera sin avisar después de que dejé en claro que no quería contacto no estaba bien. Se ofreció a quedarse a dormir más a menudo para que yo no estuviera sola. Asentí y me apoyé en él. 3 días después, la madre de Bautista me llamó. Me preguntó si iba a la fiesta de cumpleaños de Lisandro ese fin de semana. Dudé porque sabía que Bautista probablemente estaría allí. Ella dijo que Bautista no iría porque ella le había retirado la invitación. Después de que Emiliano le contara sobre el incidente del apartamento, dijo que estaba avergonzada por el comportamiento de su hijo y que quería que me sintiera segura en los eventos familiares. Dijo que Lisandro específicamente quería que yo estuviera allí y que toda la familia quería verme. Acepté ir. La fiesta fue en la casa de los padres de Bautista el sábado por la tarde. Emiliano y yo entramos juntos y su madre me abrazó de inmediato. Su padre se acercó, le dio la mano a Emiliano y luego se volvió hacia mí. Dijo que quería disculparse por el comportamiento de Bautista. Dijo que había criado a su hijo mejor que eso y que lamentaba que Bautista me hubiera asustado en mi apartamento. La esposa de Lisandro se acercó y me dio una cálida bienvenida. Dijo que se alegraba de que estuviera allí y me entregó una bebida. Durante toda la tarde, diferentes miembros de la familia hicieron un esfuerzo por hablar conmigo y hacerme sentir incluida. El tío de Bautista me preguntó sobre mi trabajo y su tía me habló de un libro que pensó que me gustaría. Lisandro me agradeció por venir y dijo que significaba mucho que todavía fuera parte de los eventos familiares. Todos estaban dejando en claro que estaban de mi lado. Más tarde esa tarde, Aitana me encontró sola en la cocina rellenando mi bebida. Cerró la puerta y dijo que quería hablar conmigo. Esperé algo malo, pero me sorprendió diciéndome que me debía una disculpa. Admitió que había estado celosa de mí cuando salía con Bautista. Dijo que su madre siempre me había amado y hablaba de mí constantemente, y que sentía que su madre se preocupaba más por mí que por su propia hija.
Me dijo que sabía que había sido fría y a veces mala por esos celos. Luego dijo algo que realmente me sorprendió. Dijo que ahora que estaba con Emiliano en lugar de Bautista, ella realmente quería que fuéramos amigas. Explicó que ya no competían por la atención de su madre, ya que no estaba saliendo con su hermano. Dijo que me había estado observando con Emiliano y que podía decir que yo era genuinamente feliz. Me preguntó si podíamos empezar de nuevo. Dije que sí. Durante las siguientes semanas, Aitana y yo comenzamos a reunirnos para tomar café. En realidad era divertida e inteligente cuando no estaba a la defensiva. Me contó historias sobre el crecimiento de Bautista. Dijo que siempre había sido mimado y se sentía con derecho a todo. Me contó cómo sus padres le daban todo lo que quería y nunca le hacían trabajar por nada. Dijo que su madre siempre había puesto excusas por su mal comportamiento y me habló de sus novias pasadas y de cómo las trataba de la misma manera que me trataba a mí. Dijo que lo había visto ilusionar a las chicas durante años antes de pasar a la siguiente. Escuchar esas historias explicó mucho sobre la actitud de Bautista hacia nuestra relación. Nunca había aprendido que los sentimientos de otras personas importaban. Nunca había tenido que trabajar realmente para mantener a alguien. Una tarde, Emiliano llegó a casa del trabajo luciendo serio. Se sentó a mi lado en el sofá y dijo que su jefe le había ofrecido un gran ascenso. Me emocioné hasta que me explicó que el ascenso haría permanente su puesto en el extranjero. Tendría que mudarse por al menos 3 años. Mi corazón se hundió, pero luego sonrió y dijo que ya lo había rechazado, que le dijo a su jefe que acababa de regresar y que había encontrado algo más importante que su avance profesional. Dijo que no iría a ninguna parte. Me quedé mirándolo mientras mi pecho se apretaba y mis ojos comenzaban a arder. Había rechazado un gran movimiento profesional por mí, por nosotros. Después de 5 años con Bautista, que ni siquiera podía comprometerse con un cronograma para comprometerse. Emiliano me estaba convirtiendo en su prioridad después de 6 meses. Le pregunté si estaba seguro y me acercó y me dijo que nunca había estado más seguro de nada en su vida. Nos quedamos despiertos hasta tarde esa noche hablando de planes futuros reales. Dijo que quería comprometerse dentro de 1 año y casarse al año siguiente. Habló de querer hijos eventualmente y me preguntó qué pensaba sobre los tiempos. Mencionó vecindarios que había investigado por sus buenas escuelas. A pesar de que los niños estaban a distancia, todo era específico y real, no el constante algún día, ya veremos de Bautista cada vez que mencionaba nuestro futuro. A la semana siguiente comencé a escuchar de amigos en común que Bautista le estaba diciendo a la gente que yo lo había engañado con Emiliano. Estaba diciendo que me había estado escondiendo durante meses mientras todavía estábamos juntos y que había seducido a su primo para vengarme de él por algo. Mi amigo del trabajo me envió capturas de pantalla de lo que Bautista publicó en un chat grupal con sus amigos. Hizo que sonara como si yo fuera una persona horrible que destruyó a su familia. Me sentí enferma leyendo las mentiras, pero no quería dignificarlas con una respuesta. Luego Joaquín me envió un mensaje preguntándome si podíamos hablar. Estaba nerviosa porque Joaquín era amigo de Bautista y supuse que creía las mentiras. Nos reunimos a tomar café y Joaquín se disculpó de inmediato. Dijo que conocía la línea de tiempo real porque Bautista le había dicho que rompí limpiamente antes de que comenzara nada con Emiliano. Dijo que Bautista solo estaba herido y arremetía inventando historias. Joaquín me dijo que ya había corregido el registro con su grupo de amigos y les contó a todos lo que Bautista realmente dijo en su barbacoa acerca de que yo era solo para divertirme. Dijo que la mayoría de los chicos se sentían mal por haber creído la versión de Bautista al principio. Luego Joaquín me sorprendió disculpándose por su propia participación en esa conversación. Dijo que se sentía culpable por reírse cuando Bautista hablaba de mí como si fuera temporal. Dijo que cuando lo recordaba, debería haber dicho algo en ese mismo momento, en lugar de ser un espectador de su amigo faltándome al respeto. Dijo que se alegraba de que lo hubiera descubierto antes de desperdiciar más años con alguien que no me valoraba. Le dije que le agradecía por ser honesto y por poner fin a las mentiras de Bautista. Significó mucho que alguien del círculo de Bautista estuviera dispuesto a defender la verdad, a pesar de que eso significaba ir en contra de su amigo. A los 3 meses de salir con Emiliano, hicimos un viaje de fin de semana a un pequeño pueblo costero que siempre había querido visitar. Con Bautista los viajes siempre eran estresantes porque él planeaba todo sin pedir mi opinión y luego se enojaba si yo quería cambiar algo. Este viaje con Emiliano fue completamente diferente. Decidimos juntos dónde comer y qué hacer cada día. Cuando quise saltarme el museo para pasar más tiempo en la playa, Emiliano solo sonrió y dijo que sonaba perfecto. Cuando él quería probar el lugar de mariscos y yo no tenía ganas, encontramos otro lugar sin ninguna tensión. Todo se sentía fácil y natural, como si realmente fuéramos socios tomando decisiones juntos. En nuestra última noche allí estábamos sentados en la playa viendo el atardecer y Emiliano se quedó callado por un minuto.
Luego me dijo que se estaba enamorando de mí. Dijo que en realidad se había estado enamorando desde esas primeras citas para tomar café, cuando todavía me estaba recuperando de Bautista. Dijo que verme reconstruir mi confianza en los últimos meses había sido hermoso y se sentía afortunado de que le hubiera dado una oportunidad, a pesar de la complicada situación familiar. Mi corazón latía con fuerza y sentí que comenzaban a brotar lágrimas, porque nadie había hablado de amarme así. Bautista decía que me amaba, pero siempre se sentía rutinario, como algo que se supone que debes decir. Esto se sentía diferente. Le dije a Emiliano que también lo amaba y lo decía en serio de una manera que nunca antes había sentido. Con Bautista siempre intentaba ganarme su compromiso y demostrar que valía la pena conservarme. Con Emiliano se sentía como una asociación y respeto mutuo. Se sentía como si nos estuviéramos eligiendo todos los días, en lugar de que yo persiguiera a alguien que ya se había desconectado. Nos sentamos en esa playa abrazados y me sentí más segura de lo que me había sentido en años. Cuando regresamos a casa, publiqué algunas fotos del viaje sin darle mucha importancia. 2 días después me desperté con un largo correo electrónico de Bautista en mi bandeja de entrada. El asunto decía tenemos que hablar y mi estómago dio un vuelco. Lo abrí y eran 3 párrafos sobre cómo nunca lo amé realmente y solo lo usé por estabilidad. Dijo que probablemente había estado planeando dejarlo por Emiliano todo el tiempo y que toda nuestra relación fue una mentira. Continuó sobre cómo lo había manipulado y hecho perder su tiempo cuando podría haber estado buscando a alguien a quien realmente le importara. El correo estaba copiado a su madre, lo que parecía intencional, como si quisiera que ella viera su versión de los eventos. Lo leí 2 veces y sentí enojo en lugar de tristeza. Estaba reescribiendo la historia para hacerse la víctima cuando él fue quien me llamó temporal y me mantuvo cerca mientras esperaba a su ex. No le respondí a Bautista, pero sí le reenvié todo el correo electrónico a su madre con un simple mensaje diciendo que pensaba que ella debería ver lo que le estaba enviando. Ella me llamó 20 minutos después, disculpándose de nuevo. Dijo que iba a tener una conversación seria con su hijo sobre seguir adelante y aceptar que nuestra relación había terminado. Sonaba cansada y frustrada con el comportamiento de Bautista. Unos días después me envió un mensaje preguntándome si quería reunirme para almorzar. Nos encontramos en un pequeño café y ella parecía diferente a lo habitual, más seria. Me dijo que había estado yendo a terapia para lidiar con la culpa de cómo resultó Bautista. Admitió que lo había mimado mientras crecía y puso excusas por su mal comportamiento. En lugar de hacerlo responsable, dijo que ahora estaba tratando de hacerlo mejor y que parte de eso significaba ser honesta acerca de sus errores. Me dijo que lamentaba haber permitido el trato que Bautista me daba y por no ver las señales de que no hablaba en serio sobre nuestro futuro. Luego dijo algo que me hizo empezar a llorar. Me dijo que pensaba en mí como en una hija, independientemente de con qué primo estuviera saliendo, y que esperaba que todavía fuera a los eventos familiares. Dijo que había llegado a amarme durante los 5 años que estuve con Bautista y que eso no desapareció mágicamente solo porque rompimos. Dijo que verme con Emiliano la hacía feliz porque podía ver que realmente me valoraban y me respetaban. Le dije que me encantaría seguir siendo parte de la familia y que estaba muy agradecida de que no me dejara fuera por culpa de Bautista. Al sentarme allí con ella, me di cuenta de que no estaba perdiendo una familia al dejar a Bautista. En realidad estaba ganando una, porque ahora me veían como mi propia persona en lugar de solo la novia de Bautista. Una semana después de ese almuerzo, comencé a empacar mis cosas del apartamento que había estado alquilando desde que dejé a Bautista. Emiliano vino con cajas y comenzamos a hablar sobre buscar un lugar juntos, ya que pasábamos todas las noches en un lugar o en el otro. Sacó su teléfono y me mostró los listados de apartamentos que ya había estado mirando en vecindarios en el lado opuesto de la ciudad de donde vivía Bautista. Dijo que quería que me sintiera segura y que no me preocupara por encontrarme con Bautista en la tienda de comestibles o en la cafetería. Pasamos esa noche marcando anuncios y haciendo llamadas para programar recorridos para el fin de semana. El primer apartamento que vimos era demasiado pequeño y el segundo tenía problemas de diseño extraños. Pero el tercer lugar se sintió bien de inmediato. Era una unidad de 2 dormitorios en un edificio más nuevo con un portero en la recepción y cámaras de seguridad en el vestíbulo. La cocina tenía electrodomésticos actualizados y la sala de estar tenía grandes ventanales que dejaban entrar mucha luz natural. Emiliano recorrió cada habitación conmigo y me preguntó qué pensaba de todo. Nos paramos en la habitación vacía que sería nuestra habitación y él dijo que este podría ser nuestro nuevo comienzo. El alquiler era más alto de lo que había estado pagando, pero Emiliano dijo que quería cubrir una mayor parte, ya que ganaba más dinero en su trabajo. Nos sentamos en su auto después del recorrido y tuvimos una conversación de adultos reales sobre dividir las facturas de manera justa. Sacó una hoja de cálculo en su teléfono mostrando lo que pensaba que tenía sentido en función de nuestros ingresos. Nunca antes había tenido una pareja que tratara las finanzas como una decisión de equipo.
Bautista siempre actuaba como si me estuviera haciendo un favor al permitirme dividir todo 50/50, a pesar de que ganaba el doble que yo. Solicitamos el apartamento esa noche y fuimos aprobados. Como publiqué una foto de las llaves en las redes sociales sin pensar mucho en ello, 2 días antes de que se supusiera que nos mudaríamos, alguien comenzó a golpear la puerta del apartamento de Emiliano a las 9 de la noche. Emiliano miró por la mirilla y todo su cuerpo se tensó. Me dijo que era Bautista y que me quedara en la habitación. Lo escuché abrir la puerta y la voz de Bautista se escuchó fuerte y enojada, preguntando si era cierto que nos íbamos a mudar juntos. La voz de Emiliano se mantuvo tranquila, diciendo que eso ya no era asunto de Bautista. Bautista habló más alto, preguntando cómo Emiliano podía traicionar a la familia de esa manera y llamándolo víbora. Emiliano dijo que Bautista tenía que irse ahora mismo o llamaría a la policía. Bautista siguió gritando sobre cómo yo había puesto a su propio primo en su contra y arruinado su vida. Emiliano repitió que estaba llamando a la policía y lo escuché marcar. La voz de Bautista se hizo aún más fuerte, diciendo que Emiliano había traicionado a toda la familia y que nunca nos perdonaría a ninguno de los dos. Luego escuché pasos que se alejaban pisando fuerte y una puerta cerrarse de golpe. Emiliano volvió a la habitación y se sentó en la cama a mi lado. Su rostro se veía triste de una manera que no había visto antes. Me di cuenta de que toda esta situación también le estaba costando. A pesar de que nunca se quejó de perder su relación con Bautista, tomé su mano y le dije que si quería intentar arreglar las cosas con su primo, lo entendería y lo apoyaría en lo que tuviera que hacer. Emiliano sacudió la cabeza y dijo que no había nada que arreglar, porque Bautista solo estaba enojado por enfrentar las consecuencias de sus propias decisiones. Dijo que la familia no significaba aceptar la falta de respeto y que Bautista necesitaba madurar. Nos quedamos callados por un minuto y luego volvimos a empacar cajas. Llegó el día de la mudanza y el hermano de Emiliano, Lisandro, apareció con una camioneta que había pedido prestada. La mamá de Bautista también vino con su esposo y ayudaron a subir muebles y cajas a nuestro nuevo lugar. Trajo un regalo de inauguración de la casa, un bonito juego de toallas de cocina, con una tarjeta que decía que estaba feliz por nosotros. Tener a su familia allí, dejando en claro que nos apoyaban, lo significó todo. Movimos todo en un día y pasamos esa noche comiendo pizza en el piso rodeados de cajas. Durante las siguientes semanas desempacamos y logramos que el apartamento se sintiera como en casa. Colgué cuadros y Emiliano armó muebles y discutimos sobre dónde debería ir el sofá. Se sentía fácil y natural de una manera que vivir con Bautista nunca había sido. Había dejado de tener noticias de Bautista directamente, pero amigos en común me dijeron que había estado saliendo en citas con diferentes mujeres todas las semanas. Dijeron que estaba publicando fotos tratando de mostrar lo genial que era su vida sin mí. No me molestó en absoluto porque en realidad era feliz y ya no pensaba en él. Pasaron 4 meses y Emiliano sugirió que organizáramos una cena para celebrar tener nuestro propio lugar. Invitamos a Valeria y a algunos de mis otros amigos, además de Lisandro, los padres de Bautista y Aitana. Pasé el día cocinando mientras Emiliano limpiaba y preparaba el comedor. La gente comenzó a llegar alrededor de las 6 y el apartamento se llenó de conversaciones y risas. Valeria me apartó en la cocina mientras revisaba el asado y me dijo que nunca me había visto tan relajada y feliz en una relación. Dijo que con Bautista siempre parecía que estaba tratando de demostrar algo, pero con Emiliano simplemente parecía ser yo misma. Aitana llegó tarde con un chico al que presentó como su novio desde hacía 2 meses. Les dijo a todos en la cena que ver mi relación con Emiliano la había inspirado a exigir un mejor trato de los hombres. Después de que todos se fueron y estábamos limpiando, Emiliano y yo nos derrumbamos en el sofá exhaustos pero satisfechos. A la mañana siguiente, la madre de Bautista llamó y nos preguntó si íbamos a ir al Día de Acción de Gracias en su casa. Dijo que Bautista también estaría allí, pero que esperaba que todos actuaran como adultos y fueran civiles. Emiliano y yo nos sentamos en la mesa de la cocina discutiendo si estábamos listos para ese nivel de drama familiar. Dijo que no deberíamos dejar que Bautista controlara nuestras vidas evitando los eventos familiares. Estuve de acuerdo, pero me sentía nerviosa por estar en la misma habitación con Bautista. Después de todo lo que pasó, decidimos que iríamos, pero nos iríamos de inmediato si Bautista comenzaba algo. En la mañana de Acción de Gracias me desperté con el estómago hecho un nudo y Emiliano me trajo café a la cama mientras yo trataba de decidir qué ponerme. Se sentó en el borde del colchón y me recordó que podíamos irnos en cualquier momento si las cosas se ponían incómodas. Su hermano Lisandro llamó alrededor de las 10 para decir que estaría allí temprano y mantendría a Bautista ocupado si fuera necesario. Nos vestimos y condujimos hasta la casa de sus padres con un pastel comprado en la tienda, porque había estado demasiado nerviosa para hornear. Los autos ya llenaban el camino de entrada cuando llegamos y reconocí la camioneta de Bautista estacionada cerca del garaje.
Emiliano me apretó la mano antes de que bajáramos y llevó el pastel mientras yo caminaba a su lado hasta la puerta principal. Su mamá abrió y nos abrazó a ambos, agradeciéndonos por venir y susurrándonos que todo estaría bien. Adentro la casa olía a pavó y relleno y los miembros de la familia llenaban la sala de estar hablando y riendo. Bautista estaba sentado en el sofá con su papá viendo el fútbol y levantó la vista cuando entramos, pero inmediatamente volvió a mirar el televisor. Lisandro se acercó y le dio una palmada a Emiliano en el hombro, preguntando si queríamos bebidas de la cocina. Lo seguimos y sentí que me relajaba un poco al estar lejos de la sala principal. Aitana estaba allí haciendo puré de papas y sonrió cuando me vio, diciendo que se alegraba de que hubiera venido. La tarde transcurrió lentamente con todos haciendo pequeñas charlas y fingiendo que la atención no estaba allí. Bautista se mantuvo callado durante la cena y apenas miró en nuestra dirección al pasar los platos. Se sentó en el extremo opuesto de la mesa y se concentró en su comida mientras la conversación fluía a su alrededor. Después de que terminamos de comer, su madre me apartó al pasillo y me dijo que Bautista había estado viendo a un terapeuta durante el último mes. Dijo que estaba trabajando en sus sentimientos sobre la ruptura y aprendiendo a aceptar que yo había seguido adelante. Me sentí aliviada al escuchar que estaba recibiendo ayuda. Más tarde esa noche, después de que la mayoría de las personas habían ido a casa, Bautista me encontró sola en la cocina guardando los platos y se quedó en la puerta por un minuto antes de preguntar si podíamos hablar en privado. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, pero asentí y lo seguí hasta el porche trasero donde hacía frío y estaba en silencio. Se metió las manos en los bolsillos y miró al suelo antes de hablar. Finalmente dijo que lamentaba cómo me había tratado durante nuestra relación y especialmente después de la ruptura. Admitió que me había dado por sentada y nunca apreció lo que teníamos hasta que desapareció. Dijo que entendía por qué me fui, aunque le dolía verme con Emiliano. Su voz se quebró un poco cuando mencionó el nombre de su primo y me di cuenta de que esa conversación era difícil para él. Dijo que su terapeuta lo estaba ayudando a ver cómo su obsesión con el pasado había arruinado su presente. Me miró entonces y dijo que sabía que no podíamos ser amigos, pero esperaba que pudiera perdonarlo eventualmente. Le dije que aceptaba sus disculpas, pero que necesitaba que respetara mis límites en el futuro. Le dije que ya no quería encuentros incómodos ni tensiones raras en los eventos familiares. Estuvo de acuerdo y dijo que estaba tratando de seguir adelante con su vida y esperaba que algún día las reuniones familiares no se sintieran tan incómodas. Nos quedamos allí en silencio por un momento y luego volvimos a entrar por separado. Emiliano estaba esperando en la sala de estar y buscó en mi rostro cuando me senté a su lado. Le conté más tarde en el auto lo que Bautista había dicho y Emiliano pareció aliviado de que su primo finalmente estuviera lidiando con las cosas adecuadamente. Navidad y Año Nuevo pasaron sin problemas después de esa conversación con Bautista. Se presentó a los eventos familiares, pero mantuvo su distancia y actuó con cortesía cuando teníamos que interactuar. Dejé de observar sus reacciones cada vez que Emiliano me tocaba o nos reíamos juntos. La madre de Bautista organizó una cena de Año Nuevo y Bautista incluso hizo una broma que nos incluyó a ambos sin amargura en su voz. Emiliano notó el cambio en mí y me dijo una noche que estaba orgulloso de cómo manejé todo con gracia. Dijo que verme navegar por el drama familiar mientras me mantenía amable lo había hecho enamorarse aún más de mí. Llegó enero y la vida se instaló en una cómoda rutina en nuestro apartamento. Ambos volvimos al trabajo después de las vacaciones y caímos en patrones fáciles de preparar la cena juntos y ver programas en el sofá. Pero luego Emiliano comenzó a actuar de manera un poco diferente en formas que no podía precisar. Atendía llamadas telefónicas en la habitación con la puerta cerrada y se volvió protector con su computadora portátil. Cuando pasé un par de veces, lo sorprendí cerrando rápidamente las pestañas del navegador. Mi estómago daba un vuelco cada vez que sucedía, porque me recordaba cómo solía actuar Bautista cuando revisaba las redes sociales de su ex. Pero me obligué a confiar en Emiliano y a no dejar que el comportamiento de Bautista envenenara esta relación. No revisé su teléfono a escondidas ni exigí saber con quién estaba hablando. Elegí creer que Emiliano se había ganado mi confianza durante esos meses juntos. A las 2 semanas de enero, Emiliano me dijo que me vistiera bien porque me iba a llevar a cenar. Parecía nervioso al prepararse y seguía revisando su teléfono, lo cual era inusual en él, ya que generalmente lo ignoraba cuando estábamos juntos. Condujimos hasta el mismo restaurante donde tuvimos nuestra primera cita oficial cuando estaba recién soltera y tenía miedo de empezar de nuevo. Me tomó de la mano sobre la mesa, pero parecía distraído durante nuestra comida. Seguía mirando su teléfono y comencé a preocuparme de que algo anduviera mal. Después de que terminamos nuestros platos principales, se excusó para ir al baño y estuvo fuera casi 10 minutos. Cuando regresó, el camarero trajo el postre a pesar de que no habíamos pedido ninguno. Emiliano apenas tocó su pastel de chocolate y en su lugar me vio comer el mío con una mirada intensa en su rostro. Le pregunté si estaba bien y dijo que estaba perfecto, pero su voz temblaba un poco.
Luego, de repente, empujó su silla hacia atrás y se arrodilló allí mismo en el restaurante. Mi tenedor cayó sobre mi plato y sentí que todo mi cuerpo se congelaba. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su chaqueta y la abrió para mostrarme un anillo. Comenzó a decir que sabía que solo habían pasado 6 meses, pero que nunca había estado más seguro de nada en su vida. Dijo que yo merecía a alguien que me viera como su para siempre desde el primer día y que él quería ser esa persona para mí. Estaba llorando antes de que él terminara de hablar y decía que sí una y otra vez. Mientras deslizaba el anillo en mi dedo, todo el restaurante comenzó a aplaudir y la pareja de la mesa de al lado levantó sus copas hacia nosotros. Me di cuenta, sentada allí con lágrimas corriendo por mi rostro, que esto era lo que pensé que tendría con Bautista después de 5 años de espera, pero Emiliano me le estaba dando después de 6 meses, porque realmente estaba seguro de nosotros y no necesitaba años para descubrir lo que quería. El anillo encajaba perfectamente y me di cuenta de que había pensado mucho en elegirlo en función de las cosas que yo había mencionado que me gustaban. Tenía una banda simple con una piedra redonda que captaba la luz cuando movía la mano. Emiliano pagó la cuenta rápidamente y salimos del restaurante con yo mirando todavía el anillo con incredulidad en el auto. Admitió que había estado planeando esto durante semanas y por eso había sido tan reservado. Dijo que había obtenido la aprobación de mis padres cuando los visitó el mes pasado, supuestamente por trabajo. También le había preguntado a sus padres e incluso llamó a Valeria para asegurarse de que el momento fuera adecuado y de que yo estuviera lista para ese paso. Escuchar que había puesto tanto cuidado en planificar todo me hizo llorar de nuevo. Nos sentamos en el auto afuera del restaurante y Emiliano sacó su teléfono para comenzar a hacer llamadas. Llamó primero a sus padres y los puso en altavoz para que yo pudiera escuchar sus emocionadas reacciones. Su madre comenzó a llorar lágrimas de felicidad y su padre nos felicitó a ambos, diciendo que sabía que Emiliano había estado planeando algo especial. Preguntaron cuándo estábamos pensando en la boda y Emiliano me apretó la mano mientras decía que aún no habíamos llegado tan lejos, pero probablemente dentro de un año. Luego llamé a mis padres y mi mamá gritó tan fuerte que tuve que alejar el teléfono de mi oído. Exigió ver el anillo de inmediato y prometí enviar fotos tan pronto como colgáramos. Mi papá se puso al teléfono y le dijo a Emiliano que más le valía cuidarme bien, pero su voz era cálida y feliz. Luego Emiliano llamó a la madre de Bautista, porque básicamente era su tía y siempre había sido cercana a su lado de la familia. Respondió al segundo tono y pude escuchar la sonrisa en su voz cuando Emiliano le dio la noticia. Nos felicitó a ambos y dijo que estaba emocionada. Luego hubo una pausa que se prolongó demasiado. Se aclaró la garganta y mencionó que tendría que decírselo a Bautista. Sentí un vuelco en el estómago, aunque sabía que esto pasaría. Emiliano le dijo que no se preocupara y que lo entendíamos, que podría ser incómodo para Bautista enterarse. Ella dijo que lo manejaría con delicadeza y que no deberíamos dejar que la reacción de Bautista arruinara nuestra noche de compromiso. A la mañana siguiente me desperté con un mensaje de texto de Bautista que solo decía: «Felicitaciones. Espero que ambos sean felices». Parecía genuino, aunque podía sentir la tristeza detrás de él. Se lo mostré a Emiliano y lo leyó sin mucha reacción. Simplemente asintió y dijo que eso fue maduro por parte de Bautista. Unos días después, la madre de Bautista me llamó directamente, lo que me sorprendió, ya que supuse que mantendría cierta distancia ahora que me casaba con Emiliano en lugar de su hijo. Me preguntó cómo estaba y si ya había comenzado la planificación de la boda. Hablamos un rato y luego mencionó que Bautista en realidad estaba saliendo con alguien nuevo y parecía bastante serio. Dijo que había estado en terapia y estaba trabajando en sí mismo, y que conocer a esta nueva chica lo había ayudado a seguir adelante. Sentí que me quitaba un peso de encima al escuchar eso, porque había estado cargando con la culpa por seguir adelante tan rápido. Saber que Bautista también había encontrado a alguien hizo que todo se sintiera menos complicado. Me dijo que no me sintiera mal por nada de eso y que a veces las cosas funcionan de la manera que se supone que deben hacerlo. La planificación de la boda comenzó la semana siguiente y fue completamente diferente a lo que había imaginado que sería con Bautista. Emiliano en realidad tenía opiniones sobre cosas como el lugar, la comida y la música. Se sentaba conmigo a revisar opciones y daba comentarios reales en lugar de simplemente decir que lo que yo quisiera estaba bien. Cuando no estábamos de acuerdo en algo, lo hablábamos y encontrábamos un punto medio sin que ninguno de los dos se enojara. Quería una boda más pequeña enfocada en familiares cercanos y amigos, y estuve de acuerdo porque las bodas grandes nunca habían sido lo mío. Elegimos una fecha a 6 meses que se sentía rápida, pero también se sentía bien, ya que ya habíamos estado viviendo juntos. Emiliano me ayudó a hacer listas y llamar a proveedores, y ni una sola vez se quejó de que planificar la boda fuera aburrido o demasiado. Se emocionó con detalles como los sabores del pastel y qué canciones bailaríamos.
Seguía pensando en cómo Bautista solía cambiar de tema cada vez que yo mencionaba cosas de la boda, y en lo diferente que se sentía esto. A los 2 meses de planificar, Aitana me llamó y me preguntó si podíamos reunirnos para tomar un café. Nos reunimos en nuestro lugar habitual y parecía nerviosa, revolviendo su café sin beberlo. Finalmente me preguntó si ya había elegido a mis damas de honor, porque quería saber si consideraría tenerla a ella en el cortejo nupcial. Me quedé mirándola por un segundo porque honestamente no me lo esperaba. Dijo que sabía que podría ser raro, ya que era la hermana de Bautista, pero que nos habíamos convertido en verdaderas amigas durante los últimos meses y quería ser parte de mi día. Le dije que sí antes de que realmente lo pensara, porque tenía razón. Nos habíamos convertido en amigas. Me abrazó allí mismo en la cafetería y dijo que estaba muy feliz. Caminando de regreso a mi auto, me di cuenta de que tener a la hermana de Bautista como mi dama de honor se sentía como una prueba de que había ganado una familia en lugar de perder una. La madre de Bautista insistió en organizarme una despedida de soltera, aunque le dije que no tenía que hacerlo. Dijo que había estado planeando mi despedida en su cabeza durante años y que no se la iba a perder solo porque me casara con Emiliano en lugar de Bautista. Invitó a ambos lados de la familia y a algunas de mis amigas, y el día de la despedida estaba nerviosa por cómo se mezclarían todos. Bautista no vino, lo cual esperaba, pero envió un regalo realmente bonito con una tarjeta que me deseaba felicidad. Todos en la fiesta seguían comentando lo maduro que estaba siendo en todo y cuánto había crecido. Mis amigas del trabajo estaban allí, Aitana y algunas de las primas de Emiliano, y se sentía como si mis dos vidas se mezclaran. Jugamos los juegos habituales de despedida de soltera, abrimos regalos y me sentí rodeada de personas que genuinamente se preocupaban por mí. La madre de Bautista dio un pequeño discurso sobre cómo siempre había pensado en mí como una hija y que eso no iba a cambiar solo por cómo resultaron las cosas. Dijo que estaba agradecida de que me quedara en la familia y que no podía esperar para llamarme oficialmente su nuera. Casi al final de la fiesta, la abuela de Bautista me apartó a la cocina. Era una anciana pequeña que no hablaba mucho en las cenas familiares, pero siempre observaba todo con ojos agudos. Me tomó de la mano y me dijo que había sabido desde esa primera cena que Bautista no me apreciaba lo suficiente. Dijo que había observado cómo yo la ayudaba con su andador sin que me lo pidieran y cómo me aseguraba de que tuviera todo lo que necesitaba. Pensó entonces que Bautista tenía suerte, pero también se había dado cuenta de que él nunca me miraba de la forma en que lo hacía Emiliano. Dijo que Emiliano me miraba de la forma en que su esposo la había mirado a ella, y que así es como sabes que es amor verdadero. Me apretó la mano y dijo que se alegraba de que hubiera encontrado ese tipo de amor, incluso si tomó un camino complicado llegar allí. La abracé y traté de no llorar porque sus palabras significaron más de lo que probablemente sabía. El día de la boda llegó 6 meses después de que Emiliano me propusiera matrimonio. Habíamos elegido un lugar pequeño con capacidad para unas 70 personas, solo familiares y amigos cercanos. Me preparé con mis damas de honor, incluida Aitana, y mi mamá no paraba de llorar cada vez que me miraba con mi vestido. La ceremonia fue corta y sencilla, el tipo de boda que en realidad siempre quise. Ambas familias se sentaron juntas sin ninguna tensión y pude ver a la mamá de Bautista en la primera fila secándose los ojos. Cuando Emiliano y yo dijimos nuestros votos, me sentí completamente segura de todo, sin dudas ni preocupaciones. Prometió elegirme siempre primero y nunca hacerme cuestionar mi lugar en su vida. Prometí confiar en él y construir una verdadera asociación juntos. Después de besarnos y caminar de regreso por el pasillo como marido y mujer, la madre de Bautista lloraba abiertamente, lágrimas de felicidad. Nos abrazó a ambos después y dijo que era la ceremonia más hermosa que jamás había visto. La recepción fue relajada y divertida, nada lujoso ni estresante. Bautista apareció con su novia, una mujer agradable que parecía buena para él. Se sentaron en una mesa con algunos de sus amigos y parecían cómodos juntos. Durante la hora del cóctel, Bautista se acercó a nosotros y felicitó a Emiliano dándole la mano, pareciendo realmente sincero al respecto. Me dijo que me veía hermosa y que esperaba que fuéramos felices juntos. Su novia estaba a su lado sonriendo y pude ver que ella conocía toda la historia, pero no le importaba. Se fueron temprano, diciendo que querían darnos espacio para celebrar, y aprecié ese gesto. Después de que se fueron, sentí que finalmente podía relajarme por completo y simplemente disfrutar de estar casada. Emiliano y yo bailamos, comimos pastel y hablamos con todos, y se sintió perfecto de una manera simple y real. Nuestra luna de miel fue de 2 semanas en Hawái, algo que habíamos planeado juntos en base a lugares que ambos queríamos ver. Pasamos días en la playa, haciendo caminatas y probando nuevos restaurantes, y fue lo más relajada que me había sentido. Emiliano me dijo una noche mientras veíamos el atardecer que se sentía como el hombre más afortunado del mundo. Dijo que nunca había imaginado, cuando regresó del extranjero, que terminaría casado conmigo, pero ahora no podía imaginar ninguna otra vida.
Me di cuenta sentada allí que sentía exactamente lo mismo. Me sentía afortunada de haber escuchado esa conversación en la barbacoa de Joaquín, porque sin ella podría haberme quedado con Bautista por años más. Me sentía afortunada de haber tenido el valor de irme y empezar de nuevo. Y me sentía afortunada de que Emiliano hubiera visto algo en mí que valía la pena perseguir, incluso cuando complicaba sus relaciones familiares. Regresamos de la luna de miel a nuestro apartamento y comenzó la verdadera vida de casados. Nada se sintió dramáticamente diferente, ya que ya habíamos estado viviendo juntos, pero de alguna manera todo se sentía más sólido. Emiliano seguía siendo atento y considerado, como siempre lo había sido, preguntando por mi día, ayudando con las tareas del hogar y planeando noches de citas. Lo vi desempacar de la luna de miel y guardar su ropa, y pensé en cómo se veía realmente una asociación. No se trataba de grandes gestos o momentos perfectos. Se trataba de alguien que se presentaba constantemente, te elegía y te hacía sentir valorada todos los días. Bautista me había enseñado lo que no quería y Emiliano me estaba mostrando lo que merecía. Me sentía segura de nuestro futuro juntos de una manera que nunca antes había sentido. 3 meses después de la luna de miel, Valeria me llamó gritando que estaba comprometida. Su novio le propuso matrimonio en la playa donde tuvieron su primera cita y no podía dejar de hablar de lo perfecto que fue. Me preguntó si sería su dama de honor y dije que sí de inmediato, ya llorando en el teléfono. Nos reunimos a tomar café al día siguiente para comenzar a planificar y ella me tomó de la mano sobre la mesa y me dijo que la inspiré a dejar de conformarse. Dijo que verme dejar a Bautista y encontrar a alguien que realmente me priorizara le hizo darse cuenta de que merecía lo mismo. Había estado saliendo con chicos que la trataban como una opción durante años, y después de ver mi situación, finalmente exigió algo mejor. La abracé y le dije que estaba muy feliz de que hubiera encontrado a su persona. 2 semanas después, la madre de Bautista nos llamó e invitó a Emiliano y a mí a una cena familiar en su casa. Dijo que tenía un anuncio que hacer y quería que todos estuvieran allí. Llegamos el sábado y toda la familia estaba reunida en el comedor. Bautista estaba allí con su novia, Florencia, que parecía bastante agradable. Su madre se puso de pie después de que terminamos de comer y tintineó su vaso para llamar la atención de todos. Anunció que Bautista y Florencia se habían comprometido el fin de semana pasado y todos comenzaron a aplaudir y felicitarlos. Bautista se veía genuinamente feliz, no forzado ni falso. Florencia estaba radiante y le mostraba su anillo a la abuela de Bautista. Emiliano me apretó la mano debajo de la mesa y me di cuenta de que me sentía aliviada más que nada. La dinámica familiar finalmente se sintió equilibrada, con ambos primos comprometidos y avanzando con sus vidas. Después de la cena, Bautista se acercó a mí en la cocina mientras yo rellenaba mi vaso de agua. Me preguntó cómo me trataba la vida de casada y le dije que era genial, que Emiliano y yo éramos muy felices. Dijo que era bueno escuchar eso y que se alegraba de que funcionáramos. Le pregunté por Florencia y se iluminó hablando de ella, explicando cómo se conocieron en su gimnasio y se conectaron por su amor al senderismo. Parecía genuinamente contento, no amargado ni resentido como lo había estado en nuestra boda. Hablamos durante unos 5 minutos sobre cosas normales, trabajos y búsqueda de apartamentos, ya que él y Florencia estaban buscando un lugar juntos. Sentí que ambos finalmente habíamos superado el dolor y la ira. Cuando Emiliano y yo nos fuimos esa noche, le dije que se sentía como un cierre, de una manera extraña, ver a Bautista feliz con alguien más. Nuestro primer aniversario llegó más rápido de lo que esperaba. Emiliano me sorprendió llevándome de regreso a esa cafetería donde nos habíamos reunido a solas por primera vez, cuando todavía estaba con Bautista. Nos sentamos en la misma mesa junto a la ventana y pedimos las mismas bebidas que habíamos tomado ese día. Tomó mi mano y me recordó que se había enamorado de mí tomando café, antes de que empezáramos a salir oficialmente. Dijo que verme hablar sobre mi presentación de trabajo ese día, ver lo apasionada que era por mi carrera, le hizo darse cuenta de que yo era alguien especial. Le dije que estaba agradecida todos los días de haberle dado una oportunidad, a pesar de lo complicado que fue con Bautista. La vida resultó mucho mejor de lo que jamás imaginé que podría ser. Cuando estaba parada en la cocina de Joaquín escuchando cómo mi relación se desmoronaba a mi alrededor, no cambiaría nada sobre cómo sucedió todo, porque me llevó aquí, a esta cafetería, con alguien que me vio como su para siempre desde el principio.